La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, gracias por seguirnos. Soy Modesto Montoya, director del programa Encuentro con la Ciencia que pasa por cienciaperú.tv. Bueno, la investigación científica no solamente se refiere a cosas llamadas de la ciencia dura, es decir, de experimentos, de grandes aparatos. También está la economía, la sociología, en fin, las llamadas ciencias blandas. Las interrogantes que uno se hace en ciencia y tecnología son problemas que están relacionados con la física, la química, la biología, pero también con la sociología, la psicología, la economía. Y en nuestro país estamos precisamente atravesando una serie de problemas que todavía no son resueltos en lo que respecta a su comprensión científica. ¿Qué significa correlacionar los efectos de algunas experiencias históricas, humanas, culturales? Entonces, yo quisiera hacer un ejercicio con ustedes y de esa manera invitarlos también a pensar en los problemas que tiene el Perú. Y les planteo esta pregunta. Muy simple. ¿Por qué creen ustedes que mientras en el sur del Perú se ha generado una serie de protestas, pero en el norte, que no hay este tipo de protestas, se ha instalado una delincuencia mortífera? La tasa de homicidios, que está dada por las fuentes oficiales del gobierno, nos señalan que en el norte hay una tasa mayor de asesinatos, de muertes, que en el sur. Y como ya sabemos todos, en el sur ha habido manifestaciones. El tema es por qué los del sur protestan, pero no hay delincuencia tan eh, eh, elevada como existe en el norte. Y en el norte no hay manifestaciones, pero sí existe esta delincuencia. Es la pregunta que les planteo a ustedes para que investiguen y de repente en las observaciones que se pueden hacer en este programa, en el YouTube, pueden poner abajo sus impresiones. Recientemente, hablando con un historiador sobre el tema, me decía que Basadre hablaba también esa diferencia. Dice que las grandes batallas empezaban en el sur, el centro un poco que la mediatizaban y en el norte observaban. Bueno, eso significa pues que hay esa diferencia cultural que es tema de la pregunta que les estoy planteando y como buenos investigadores que supongo son ustedes que siguen este programa de Ciencia TV, van a poder encontrar el resultado. La cultura, amigos, tiene mucho, mucho que ver con nuestro comportamiento económico y a veces político, que tiene consecuencias eh, bien reales, concretas. Les voy a contar una anécdota muy simpática, entre simpática, cómica y un poco trágica también, que me ocurrió a mí en los años ochenta y tantos. Estaba yo en Alemania y quería regresar a París. Había ido por un experimento nuclear allá en Alemania y se me ocurrió hacer autostop. Allá es común, tú te pones, en esa época por lo menos, tomabas en la autopista, hacías autostop y alguien siempre te llevaba. Entonces, viniendo de Alemania, pues para una combi alemana, esas de Volkswagen, ¿no?
Y subo, me invitan a subir, y era pues una decena de jóvenes alemanes, veintitantos años, que muy contentos me recibieron y conversamos muchas cosas sobre la música, sobre el paisaje, etcétera, etcétera. Y ya llegando a la frontera, pasamos por Bélgica, entre Bélgica y Francia, casi cerca ya, muy cerca de la frontera. Uno de ellos me pregunta a qué me dedicaba. Bueno, dije, yo me dedico a la física nuclear. Un silencio, se instaló, la combi paró, frenó y me invitaron a bajar de la combi porque ellos no podían estar junto a una persona que se dedica a la energía nuclear, a la física nuclear. Les dije, pero energía nuclear, porque eran los responsables de las mutaciones de las aves, etcétera, etcétera. Es decir, estaban convencidos que la energía nuclear era lo peor que se le podía ocurrir al ser humano, emplearla. No me quedó otra alternativa que bajarme, agradecer, digamos, el trayecto hasta ese punto. Menos mal que ya estaba cerca de la frontera. Ojo, que eran más o menos 10 de la noche, no era tan temprano, sí, imagínense. Bueno, entonces, caminando, menos mal que hay por ahí bastante luz por las autopistas, cerca de la frontera, como dije, llegué a la frontera. El policía me pide documentos, el policía de la frontera, doy mi pasaporte, se va a una oficina donde había una computadora y regresa y sorpresivamente para a un auto lujosísimo. Dicho sea de paso, el automóvil más lujoso que he visto en mi vida hasta ahora. Bueno, no estaba en muchos autos lujosos, pero... Y le pregunta a la conductora, una joven señora, señorita, le dice, ¿le molestaría a usted llevar a un físico nuclear a París? La dama dice, no, para nada, suba nomás. Subí en el lugar del copiloto y, y comenzamos a conversar, ¿no? Me hacía preguntas, dónde vengo, etcétera, etcétera. Y en algún momento me dice, ¿sabes qué? Yo soy psiquiatra, he venido a Bruselas por el matrimonio de un colega, era un viernes, salí de París a las 2 de la tarde, he estado en la fiesta y es muy tarde de regreso, tengo un sueño terrible, así que hay que tomar una decisión, o bien descansamos al borde en esos lugares que está para que los automóviles ahí descansen, o bien tú tomas el volante. Me sorprendió esa propuesta, claro, yo escogí tomar el volante porque iba a ser allí descansar, estaba yo bien descansado. Cuando tomé el volante, sentí algo impresionante, que tú tenías el timón prácticamente flotando, no necesitabas hacer esfuerzo para hacerla girar. Apenas toqué el acelerador, salió disparado, era una cosa, un automóvil muy nervioso, de modo que me dijo, tranquilo, hay que tener con mucho cuidado con este automóvil porque es electrónico, asistido por presión hidráulica, una serie de cosas, y de modo que yo pues tuve que entrenar a manejar ese automóvil y kilómetros más allá, ella cayó seca, estaba realmente muy cansada. Y en París llegué y no quería molestarla, así que tranquilamente llegué a mi casa. Cuando llegué a mi casa tuve que despertarla y le dije, pues, mira, llegamos, no sé dónde vives tú, pero yo estoy en tal sitio,
me acuerdo en Bourg-la-Reine, un poquito al sur de París, y ella vivía más bien al oeste. En fin, hasta ahí quiero contarles, pero lo importante de la anécdota es la diferencia cultural que había entre los alemanes, los jóvenes alemanes, y los jóvenes franceses de los años 80. Mientras que los alemanes no querían saber nada con la energía nuclear, los franceses más bien daban la bienvenida a la energía nuclear. Allá, en los años 75 que llegué, habían así, digamos, pancartas o avisos que decían: Francia no tiene petróleo, pero tiene ideas. En otras palabras, no usa petróleo mucho, pero hace reactores nucleares. Y en Alemania no querían saber nada con la energía nuclear. Bueno, ¿cuál ha sido la consecuencia de este asunto? En la guerra que hay entre Ucrania y Rusia, Alemania se quedó sin el gas ruso y no tienen reactores nucleares y han tenido que quemar carbón y han contaminado de una manera exagerada el ambiente y han tenido problemas graves, pues, por la falta de energía nuclear, mientras que Francia ha sufrido menos, pero ha sufrido porque de todas maneras los movimientos ecologistas hicieron frenar el desarrollo nuclear de Francia. Ya no tuvo el empuje de antes y es más, tienen un déficit de ingenieros nucleares, de técnicos nucleares, que no han podido digamos, hacerlos nuevamente funcionar unos reactores que estaban parados porque no tenían la capacidad eh, humana, el potencial humano como para hacerlo, porque habían abandonado un poco nomás la energía nuclear. De modo que ustedes ven que la cultura tiene consecuencias reales. Y en nuestro caso, la diferencia cultural entre el norte y el sur peruano tiene también consecuencias concretas. Delincuencia elevada en el norte, delincuencia menos evidente en el sur, manifestaciones fuertes en el sur y, como diría Basadre, y en el norte observan, ¿no? ¿Cuál es el origen de eso? También hay otra diferencia cultural, más bien positiva para nosotros. El, Lima, que era una ciudad calificada como una ciudad horrible en los años 70, el libro, alguien dijo Lima la horrible, no había turistas, todos los turistas que venían pasaban directamente a Machu Picchu, el Cusco, Arequipa, pero en estos tiempos está viniendo muchos turistas, cada vez más turistas a Lima. Y la vez pasada me encontré en Miraflores, que siempre me gusta caminar por los ejercicios que uno hace, pues hay que hacer media hora de caminata. Me encuentro con algunos turistas y como soy muy, digamos, inclinado a conversar con la gente que viene y les pregunto a qué se dedican, me dijeron cook, eran cookers, cocineros. O sea que incluso vienen cocineros a ver a Lima qué está pasando. Nos hemos convertido en el centro de la gastronomía mundial, el principal destino gastronómico del mundo y el restaurante central es el número uno del mundo, en fin. Esa es también es cultura, ¿ven? No hay pues grandes inventos acá de chips o de celulares, pero por lo menos estamos atrayendo al mundo que le gusta comer bien. Y eso es cultural, la variedad cultural que tiene el Perú y los sabores, la diversidad genética, biodiversa. Se tiene todos los sabores aquí y con buena eh, gente que sabe hacer las combinaciones se está logrando una atracción de turismo. Claro, obviamente cabe decir que eso no es suficiente, ni tampoco los minerales. Necesitamos una cultura científica que nos permita inventar productos para exportar. Ya lo hemos dicho varias veces, pero para eso se necesita promover la educación en ciencia y tecnología y menos
por supuesto, menos cosas banales, ¿no? Ya, culturalmente también hemos visto, somos futboleros, el fútbol es nuestra pasión, eh, que no ocurre en otros lugares, ¿no? También somos recontra católicos. Si el Papa va a París, van tres, cuatro gatos a recibirlos, no sé, tal vez un centenar. Si viene acá es una gran revolución. También es cultural, amigos. Bueno, pero bueno, ahí queda la pregunta, estimados amigos. ¿Por qué el norte, por qué el sur se diferencia en la tasa de delincuencia y en la tasa de manifestaciones políticas? Mañana vamos a intentar eh, contactarnos con un sociólogo, porque este es un problema de sociología, pero ustedes que tienen la internet también pueden averiguar, pueden hacer la pregunta a sus amigos y escriban, pongan allí en el YouTube abajo, esta es mi opinión. Eso es lo que quería conversarles, amigos de cienciaperú.tv, para que sepan pues que la ciencia no solamente es laboratorio, sino también el, el mundo real humano. Gracias, amigos. Será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao, chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.